Hola chicos, ¿cómo están? En el día de hoy seguimos trabajando en el área de geometría. Hoy vamos a recordar un contenido que lo vimos en años anteriores. Vamos a hablar de los ángulos adyacentes y opuestos por el vértice. Primeramente, recordemos lo que trabajamos la clase anterior. La clase anterior estuvimos hablando sobre los ángulos complementarios y suplementarios. Recordemos que dos ángulos son complementarios cuando la suma de sus amplitudes es igual a 90 grados. También podemos decir que dos ángulos son suplementarios cuando la suma de sus amplitudes es igual a 180 grados. Como podemos ver, en la clase anterior observamos, tanto ángulos complementarios como suplementarios. También mencionamos que los ángulos no necesariamente pueden, permanecer en esta situación, sino que también se pueden encontrar de manera separada, que al sumar sus amplitudes van a obtener una amplitud, teniendo en cuenta que los ángulos suplementarios, la suma de sus amplitudes es igual a 180 grados y los complementarios, la suma de sus amplitudes es igual a 90 grados. Es decir, que los podemos encontrar unidos o de esta manera, separadas. Bien, vamos a empezar en conocer o recordar los ángulos adyacentes. ¿Cuáles eran? Dos ángulos son adyacentes cuando tienen un lado en común y los otros dos lados son semirrectas opuestas. ¿Qué nos quiere decir esto? Fíjense en la imagen y quiero que estén muy atentos, Los ángulos adyacentes se identifican por compartir, un lado, es decir, que estos ángulos no se pueden separar, porque si se separan ya no serían adyacentes, Esta es una de las características esenciales de estos ángulos, que es que comparten un lado, y que las dos semirrectas, los otros dos lados que tienen son opuestas. Podemos decir que la semirrecta A es opuesta a la semirrecta B, Otra cosa muy importante es que los ángulos adyacentes son suplementarios, Pero recordemos que los ángulos adyacentes siempre van a compartir un lado, es decir, que van a ser dos ángulos que van a compartir un lado, A estos ángulos se los denomina adyacentes, que al mismo tiempo van a formar un ángulo, de 180 grados y por eso mencionamos que son suplementarios. Bien chicos, en esta parte vamos a hablar sobre los ángulos opuestos por el vértice. Recordemos que dos ángulos son opuestos por el vértice cuando sus lados son semirrectas opuestas. Acompáñenme a ver un ejemplo, para poder entender un poco mejor este concepto. Bien, primeramente sabemos que dos ángulos son opuestos por el vértice cuando sus semirrectas, es decir, sus lados, son opuestos al otro ángulo, Bien, nos vamos a posicionar en el ángulo alfa y el ángulo beta. Tienen un vértice en común, que es el punto de unión, y nos posicionamos en las semirrectas del ángulo alfa, Fíjense, esta semirrecta es opuesta a esta semirrecta del ángulo beta. Y lo mismo podemos decir sobre este lado, Esta semirrecta del ángulo alfa es opuesta a la semirrecta del ángulo beta.
¿sí? Entonces podemos decir que tanto el ángulo alfa y beta son ángulos opuestos por el vértice. Fíjense el otro ejemplo. Tenemos el ángulo delta, ¿sí? Y el ángulo pi, ¿sí? Y que cumplen las mismas características. Sus semirrectas están opuestas. Fíjense, las semirrectas del ángulo delta están opuestas a las semirrectas del ángulo pi, ¿sí? Y quiero que vean acá arriba y que lean. Esto se lee que el ángulo alfa es igual al ángulo beta. Y también podemos decir que el ángulo delta es igual al ángulo pi. ¿Pero por qué creen que son iguales? Porque los ángulos opuestos tienen estas características, ¿sí? ¿Qué quiere decir que sean iguales? Es decir, que tienen la misma medida. Esto quiere decir que si el ángulo alfa mide 60 grados, el ángulo beta va a medir lo mismo, ¿sí? Lo mismo para el ángulo delta y el ángulo pi, ¿sí? Si el ángulo delta mide 170 grados, el ángulo pi va a medir lo mismo. Vamos a hablar sobre la actividad del día de hoy. Bien, primeramente ustedes deberán realizar, ¿sí?, una actividad integradora. Fíjense que deberán colocar verdadero o falso según corresponda. Van a tener diferentes enunciados, ¿sí? Fíjense el primero. ¿Dos ángulos obtusos pueden ser adyacentes? ¿Podemos encontrar dos ángulos obtusos como adyacentes? Recordemos que los ángulos adyacentes son suplementarios, ¿sí? Es decir, que miden 180 grados. Pero, ¿pueden dos ángulos obtusos convertirse en ángulos adyacentes? Piénsenlo. Bien, segunda actividad. Estima qué ángulo corresponde a cada medida. Van a tener diferentes ángulos y van a tener las medidas. Van a tomar en cuenta todas las pautas que veníamos trabajando, ¿sí? Desde la apertura del ángulo, ¿sí? Cuanto más apertura tenía el ángulo, su amplitud era mayor, ¿sí? Si tenía una apertura cerrada, podemos decir que su amplitud es menor, ¿sí? Ténganlo en cuenta para esta actividad. Espero les haya gustado este video y hayan comprendido un poco más sobre estos tipos de ángulo. Nos vemos hasta un próximo video.